Buen día chicos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a aprender ecuaciones logarítmicas. Con esto más o menos vamos cerrando este tema y cuando nos demos cuenta vamos a ir cerrando más o menos el año, así que ya falta poquito para poder terminar. Comencemos con la definición. Una ecuación es logarítmica si posee la incógnita dentro del argumento de un logaritmo. Es decir, que tengo que tener una ecuación, es decir, que tengo que tener una igualdad entre dos expresiones en las que se desconoce un valor, ese valor es la incógnita, y la incógnita no puede estar ubicada en cualquier lado, sino en el argumento de un logaritmo. A eso se le llama ecuación logarítmica. Para poder resolver una ecuación logarítmica tenemos que tener presentes dos cosas. Primero, es que para despejar la incógnita que está dentro del argumento, no se despeja de ninguna manera, digamos, como las que nosotros veníamos trabajando, sino que tenemos que recurrir a la definición de logaritmo. Eso ya se los voy a mostrar, ya les voy a explicar qué significa. Y siempre que sea posible, conviene, si tenemos varios logaritmos, agruparlos a todos los logaritmos en uno solo, para lo que se van a aplicar las propiedades que veníamos trabajando hasta la clase anterior. A partir de un par de ejemplos, yo les voy a ir explicando estas dos cuestiones. Esta es una ecuación logarítmica clásica, ¿sí? Nosotros tenemos que el logaritmo en base 2 de esto, que es un número desconocido, es igual a 3. Nosotros acá, para poder despejar la incógnita, como está contenida en este argumento, la idea sería como eliminar este logaritmo. No existe ninguna operación. Vieron que si tenemos un término que está sumando, bueno, lo pasamos restando al otro miembro. Si tenemos un número que está multiplicando, lo pasamos dividiendo al otro miembro. En el caso de la logaritmación no podemos hacer nada de esos pasajes. Lo que sí tenemos que aplicar es la definición de logaritmo y ahí transformamos una ecuación que es logarítmica en una ecuación de las comunes que nosotros sabemos hacer. La definición nos dice que este número, que el resultado, es el exponente al que yo debo elevar el 2, la base, para que me dé por resultado el argumento. Es decir, que siempre la base elevada a ese exponente me tiene que dar por resultado este argumento que tengo acá. Entonces, aplicando la definición, planteamos una nueva ecuación. Decimos la base elevada al logaritmo nos tiene que dar por resultado el argumento. Entonces, si nosotros aplicamos la definición de logaritmo dentro de una ecuación logarítmica, transformamos esa ecuación en una ecuación conocida que nosotros podemos resolver. Resolvemos esa potencia que sabemos que es 8 y si queremos despejar la x tenemos que eliminar ese 1 que como está sumando pasa restando. Hacemos esa resta y nos queda que la x vale 7. Si nosotros queremos confirmar que efectivamente el valor encontrado es correcto, tenemos que ingresarlo aquí adentro del argumento y reemplazar la incógnita por ese valor. Si hacemos 7 más 1, nos da 8. Y tenemos que efectivamente el logaritmo en base 2 de 8, sabemos que es 3, porque el 2 elevado al cubo nos da el 8. Entonces sabemos que este valor hallado es correcto. Entonces siempre que tengamos un logaritmo de esta manera, donde en el argumento tengo la incógnita, aplicamos la definición. Decimos la base elevada a este logaritmo, que sería el exponente, nos da por resultado ese argumento. Aplicando la definición, obtenemos una nueva ecuación común que sabemos resolver. El tema es que no siempre vamos a tener un solo logaritmo igual a un número. Como ustedes pueden ver acá, fíjense que tenemos dos términos. Tenemos este término acá hasta la suma y este otro término acá hasta el igual. Bueno, acá de este otro lado, esto sí es un número. Nosotros sabemos calcular el logaritmo en base 2 de 8, dijimos en la ecuación anterior que era 3. O sea que esto ya está resuelto. El tema está, o el desafío ahora, es lograr que estos dos logaritmos se transformen en un solo logaritmo. ¿Sí? Observen que en ambos casos tienen la misma base. Y acá es donde van a entrar en juego las propiedades. Ustedes se acuerdan que si nosotros tenemos un logaritmo en cualquier base, base R le voy a poner, y tenemos un producto, esto lo podemos separar como el logaritmo en esa base de A más el logaritmo en esa base A. Eso les juro que es una R de B.
Esta era una propiedad que nosotros lo usábamos generalmente separando el logaritmo de un producto como suma de logaritmos. Lo que vamos a hacer ahora es el proceso inverso. Nosotros tenemos la suma de los dos logaritmos y la vamos a transformar como el logaritmo de un producto. Es exactamente la misma propiedad, solo que usada en un sentido inverso. Entonces, de estos dos logaritmos lo transformamos en uno solo y multiplicamos los dos argumentos que tenemos. Nosotros sabemos que el logaritmo de un producto es la suma de los dos logaritmos. Entonces, de esta manera logramos lo que nosotros queríamos, tener un logaritmo solo, donde, bueno, dentro de este argumento está la incógnita, igual a un número. Acá es donde aplicamos la definición de logaritmo. La definición de logaritmo nos dice que el 2 elevado al cubo es igual a todo ese argumento que tenemos ahí. X más 1 por X menos 1. ¿Sí? Es importante marcar este momento donde uno aplica la definición porque transforma una ecuación logarítmica en una ecuación común. Esto hay que resolver. Acá tenemos 8. Esto es un producto que hay que hacer distributiva. Hacemos x cuadrado menos x. Y así nos queda más x menos 1. Estos dos se cancelan. Nos queda x cuadrado menos 1 igual a 8. Y ahí despejamos la x. Primero pasamos ese 1 que está restando, pasa sumando. Ahí, esperen que voy a cambiar de fibra que me está abandonando. Esta suma nos da 9. Y ahí tenemos que pasar ese cuadrado al otro miembro como raíz. Y llegamos que la x es 3. Podría ser también menos 3 porque el menos 3 al cuadrado nos da 9. Pero por el momento nos vamos a quedar con la solución positiva. Hagamos de cuenta que eso no lo dije. De esta forma tenemos que la x que va acá y acá es 3. ¿Estamos? Pasemos ahora al siguiente ejemplo. Nuevamente acá no tenemos un logaritmo igual a un número, sino que tenemos, observen de este miembro, tenemos una resta de dos logaritmos. Acá vamos a aplicar la siguiente propiedad, que es la propiedad de la división. Entonces vamos a poner el logaritmo en base 2 de este argumento dividido este. Yo les aconsejo por ahí que lo escriban de esta manera, por ahí es como un poquito más compacto. Si quieren escribir x más 7 entre paréntesis dividido x menos 1, puede ser. Una vez que logremos ahí que todo esto se transforma en un solo logaritmo, es donde llega el momento de aplicar la definición. La definición nos dice que la base elevada al logaritmo, el 2 a la cuarta, es igual al argumento, que es x más 7 sobre x menos 1. Para poder resolver este tipo de ecuaciones, por ahí conviene pensar que como todo esto que tenemos acá en el denominador está dividiendo, puede pasar al otro miembro multiplicando. Entonces resolvemos esa potencia que es 16. Y ese x menos 1 que está dividiendo ahí pasa multiplicando acá. Entonces de esta manera nos queda mucho más sencilla la ecuación en relación a esta cosa fea que teníamos acá. Esta es una ecuación sencilla. Hacen 16x menos 16, x más 7. Y acá, bueno, hay que agrupar las x de un miembro, que conviene ponerlas acá. Esta pasa restando. 7 más 16. Sumamos estos dos, que nos dan 23. Y restamos acá, que nos da 15x. Para poder despejar, ese 15 pasa dividiendo, que lo podemos escribir nuevamente de esta manera. Muchas veces las divisiones no conviene dividirlas, sino expresarlas de esa manera como fracción. Y ese es el resultado. Si les parece que voy muy rápido, vayan frenando, vayan retrocediendo, vuelven a escuchar, van avanzando. El tema de los tiempos, manéjenlos ustedes. Esta ecuación es un poquito diferente, pero vamos a ir acá como para seguir con la misma onda y ya después vamos a esa que es distinta. Que capaz que ya me acabo de arrepentir, capaz que no la veamos. Con esta vamos a terminar por hoy. Tenemos acá, observen, dos términos. Este más nos está separando ahí. Entonces tenemos de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Sí? Tenemos que lograr transformar todo eso en un solo logaritmo. Lo podemos hacer porque en ambos casos tienen como la misma base. Entonces,
Lo primero que vemos acá que nos molesta es este 2 que tenemos. Acá hay que aplicar la propiedad de la potencia. ¿Se acuerdan que si teníamos el logaritmo en cualquier base y dentro del argumento teníamos así una potencia? Lo podemos escribir como una multiplicación del exponente por el logaritmo de la base. Entonces acá, este numerito que nosotros tenemos acá, este 2, lo podemos pensar como que es el exponente que estaba afectando inicialmente la x. Entonces, aplicando la propiedad de la potencia en un sentido inverso, podemos ingresar ese 2 dentro del argumento. Sabemos que es lo mismo que nosotros lo sacamos acá como un producto, ¿no es cierto? En esta otra por ahí no conviene hacer nada. Dejamos acá estas 8x igual 3. Ahora, tenemos esta suma. Entonces, con la suma, aplicamos la propiedad del producto. Le decimos el logaritmo en base 5 del producto de los dos argumentos, de x al cuadrado por 8x, es igual a 3. ¿Sí? Una vez que tenemos ahí, tenemos que, logramos de que tener todo un solo logaritmo igual a un número. Ahí es donde aplicamos la propiedad. Mentira, la definición. La definición nos dice que el 5 al cubo es igual a esa cosa que tenemos ahí. 5 al cubo es igual al argumento que tenemos. Y ahora es una ecuación para resolver. 5 al cubo es 125. Acá hay que resolver, fíjense que ahí tengo un producto. Tengo x cuadrado por 8 por x, se puede resolver x cuadrado por x, que da x al cubo. ¿Sí? Aplicando ahí la propiedad conmutativa y la asociativa. Una vez que tenemos ahí, este 8 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tengo 125 dividido 8, lo escribo de esa manera, no resuelvo divisiones, es mucho trabajo. Y ahora ese cubo pasa como raíz cúbica de 125 octavos. Y esa, no me quedó espacio, la puedo resolver, me queda 5 en el numerador y 2 en el denominador. Esta sería la solución de la ecuación. ¿Estamos? Entonces, pasando un poco en limpio, una ecuación es logarítmica si la incógnita está incluida dentro del argumento de un logaritmo. Para poder resolver una ecuación logarítmica, tengo que lograr transformar todos los logaritmos en uno solo, ¿sí? Que para eso aplico las propiedades, pero en un sentido inverso. Entonces, tengo que lograr que sea un solo logaritmo igual a un número. Cuando lo logro, la transformo esa ecuación en una ecuación común aplicando la definición de logaritmo. Y luego resuelvo de la manera que hoy seguimos trabajando. Ahora, ustedes intenten hacer las actividades que les dejo para entregar y envíenmelas para su corrección. Les mando un beso grande a todos.